Buenos días, nos encontramos ya zarpando acá en el río Madre de Dios. Qué bonito se siente esta humedad de la selva. Recuerdo que hace 4 años que no estoy acá en la selva. Y exactamente me encuentro en Madre de Dios, donde diría que el más del 90% es bosque y región de alta biodiversidad. Hemos visto cómo confluye el río de Madre de Dios con el río Tambopata. El río Tambopata viene pues de parte de Puno y el Madre de Dios pues de Cusco. Y se confluyen acá y bueno, y esto sigue siendo el río de Madre de Dios, donde más adelante se unirá al gran río Amazonas en Brasil. Y me comentan, este nombre del río también se le conoce como Yacumama, ¿no? Yacumama es el nombre quechua, que significa madre del agua, protectora de las aguas, y que representa una serpiente grande, ¿no? Y que se come a las personas, todo por el estilo. Bueno, de hecho que hay bastantes místicas en la selva, vamos a ir aprendiendo poco a poco en el transcurso del día. Una vez en tierra comenzamos nuestra caminata para conocer un poco de la cultura de los nativos amazónicos. Al llegar el jefe de la comunidad nos dibujó la cara con líneas con una pintura a base de planta achiote, para representar que somos parte de la tribu. El material para la fabricación del tejido es el algodón. Se extrae directamente de su árbol. Ahí tienes esa semilla, ¿no? Y con ello comenzamos a hilar. En mi caso se me rompía cada rato en el intento. La señora comenta que por lo menos se tiene que practicar unos 6 meses para aprender. Esta parte para mí es lo más que me ha gustado porque es la primera vez que genero fuego sin fósforo ni encendedor, sino de la manera más antigua, solo con ramas de planta. Consiste en hacer fricción a una rama, para este caso de palmera, y lo hacemos con una caña seca. El movimiento se hace manualmente de izquierda a derecha y viceversa, a gran velocidad y presionando hacia abajo. El trabajo es agotador, yo me mantuve así solo por 3 minutos. Luego de un rato ya pudimos presenciar el humo. El producto de esta fricción son cenizas compactas, ardientes como un pequeño carbón en combustión. Lo deja caer a la paja seca y lo envuelve. El líder comienza a pedir hojas. Y lo envuelve más. Con un par de soplos para que entre más oxígeno. Y listo nuestro fuego. ¡Wow! ¡Qué alucinante! Y como última enseñanza, aprendimos a tirar flechas con arcos hechos con material de la zona. Primero el líder da la demostración. Y al blanco. Y de ahí lo intentamos 1 a 1. Comenzamos con mi primer intento. Buen intento. El segundo. Bueno, pasemos para el tercero. Mucho mejor. Cómo prenden el fuego, ¿no? ¡Wow! Nunca había visto cómo se prendía un fuego así artesanal. Es la primera vez, solamente lo vi en películas y por fin por fin lo he visto con mis propios ojos. Esta es la segunda actividad acá en el pueblo. Bueno, ahorita nos vamos a ir a la isla de los monos, que se encuentra a 20 minutos del lodge que estamos hospedados. Exactamente aquí. Voy a tener que saltar. Sí, vamos a saltar. Y así llegamos a una de las playas de la isla de los monos. Nos estamos adentrando acá a la isla, ¿no? Propiamente a la isla. Y qué interesante, ¿no? Mira, es una isla dentro de un río.
Más o menos para que se den cuenta de lo ancho que es este río Madre de Dios. En el camino nos encontramos con el árbol de la tangarana, donde habitan hormigas de color amarillento, que su picadura es muy dolorosa y hasta mortal. Esta simbiosis consiste en el que el árbol le ofrece su interior como refugio y alimento, y ellas a cambio contribuyen en la polinización y lo defienden de cualquier depredador con su picadura. ¿Qué hay después de la muerte de los bosques? La descomposición de la madera es fundamental para el reciclaje de los nutrientes y su reincorporación al suelo. Los hongos y las bacterias son los descomponedores principales capaces de mineralizar los nutrientes transformando la madera en nitrógeno, fósforo y carbono, facilitando de esta manera que otros seres vivos lo aprovechen. A eso le sumamos a las cucarachas, escarabajos, lombrices, entre otros seres que también son esenciales para la descomposición. En el camino presenciamos asombrosas raíces de los árboles como esta, la raíz fulcrea, que comienzan desde arriba, desde la base del tallo y descienden hacia el suelo. Parecieran que en cualquier momento van a caminar. Por otro lado tenemos a esta majestuosa raíz, la raíz tablar, que son proyecciones aplanadas y sirve como sostén estructural de estos inmensos árboles. Bien, terminamos de hacer la ruta. Hemos hecho como 2-3 rutas, me parece, acá en la isla de los monos, pero no tuvimos éxito. Me imagino que por la misma afluencia, pues, ¿no?, de bastante gente que viene, turistas, se han adentrado más los monitos. Y así concluye el primer día, con mucho aprendizaje, retos y aventura, rodeado de la madre naturaleza. El próximo video veremos hartos animales de noche y de día, así que no te lo pierdas. No te olvides suscribirte y regalarme un me gusta. ¡Nos vemos!